Materiales. Te dejo la lista completa de materiales en la descripción. A tener en cuenta. Como base voy a utilizar esta cubeta plástica que revestí en yeso. Si te interesa aprender a hacer esto, te voy a dejar el video del paso a paso. Es importante considerar que la cubeta de plástico no puede ser directamente mosaiqueada porque es un soporte flexible y no poroso. Las piezas no van a durar mucho tiempo ahí. Para este proyecto yo voy a usar adhesivo de montaje. También podría ser no más clavos. Voy a usar estos adhesivos, cualquiera de estos dos, porque son flexibles y pueden manejar las diferencias de expansión y contracción entre la madera y el yeso. Van a asegurar una duración de mi proyecto. Podrías utilizar una maceta de terracota, arcilla, greda con los mismos adhesivos y haciendo el mismo paso a paso. Paso 1. Pintar la maceta. Considerando que la madera tiene bordes irregulares y que va a ser imposible hacerla calzar perfectamente, además este proyecto no lleva fragüe, lo que hacemos al comienzo es pintar de manera tosca toda la base para que si se llega a ver el fondo, que se vea algo café, que no distraiga la vista. Corte de material. Aquí está la maceta ya pintada y como revestimiento vamos a utilizar palos de madera que yo misma recogí en mi sector. Yo vivo en un cerro, entonces aquí siempre encontramos de esto. Lo que voy a hacer es medir aproximadamente mi maceta de alto y aquí son 16 centímetros. No voy a llegar hasta abajo para evitar interferir con el apoyo, pero tampoco quiero que se vea la base, entonces voy a dejar un poquito ahí, un espacio bien pequeño. Y arriba no necesito que estén todas 100% alineadas para darle ese toque más rústico. Para cortar voy a apoyar aquí, más o menos voy a calcular los 16 centímetros. Voy a cortar varios trozos y después voy a ir ensamblándolas. Voy a cortar más de las que necesito para tener hartas opciones. Y aquí está. Para cortar primero voy a marcar con la tijera. Esto hay que hacerlo gradualmente para evitar romper la tijera, si es que tus palos son duros como los míos. Y vamos a ir girando, haciendo presión hasta cortar. Este fue el método, yo probé varias formas de cortarlo y este fue el que más me acomodó. Si tienes una sierra manual pequeña también podrías intentarlo o ver si se te ocurre de otra manera más práctica para ti. Ahí está. Y así voy a ir cortando varios, yo aquí tenía algunos. Por ejemplo, estos pedacitos después los puedo ir lijando con algún cuchillo, los dejo hacia abajo, pero para que me quede un poquito más liso. Adhesión de piezas. Corté varios palos y tengo estas dos versiones de adhesivo de montaje que en realidad es lo mismo, solo es la forma de aplicación la que es distinta. Voy a ir viendo cuál me acomoda más. Como decía, acá lo importante es que no quiero llegar hasta abajo para no interferir en el apoyo, y arriba no es tan importante si sobrepasa porque esto tiene un aspecto más rústico. El desafío aquí es ir calzando los palos para que quede la menor cantidad de superficie de la maceta visible por fuera. Otra de las bondades de este tipo de adhesivo es que seca muy rápido, entonces las piezas no se van moviendo. Anda probando las piezas antes de pegarlas porque después es difícil hacer cambios. Te va a quedar manchado, hay que tener cuidado también porque esta adhesivo no es transparente. Si lograras encontrar un color café, sería ideal. Algunas de estas las estoy dejando cuando no me interfieren
en la posición de las que están a los lados. Creo que le da un toque más rústico. Pero si alguna me queda por acá al lado, la voy rebajando. No es necesario poner tanta cantidad. Anda identificando los puntos de contacto y en esos le pones el adhesivo. Estos adhesivos son súper fuertes. Terminé de revestir por completo la maceta con estos palos de madera y ya con esto tú podrías tener listo tu proyecto, pero yo quiero darle unos toques finales y así también te doy unas ideas. Lo primero es poner aquí unas piedritas que en el fondo siento que van con el mismo toque rústico y evita que se vea esto. Ahora, cuando le pongamos la tierra, también esto va a pasar de manera mucho más disimulada porque va con el color de la tierra. Lo voy a pegar con el mismo adhesivo de montaje. Adherí todas las piedras en la parte superior y ahora por último voy a poner este cordón de yute aquí amarrado con un nudo solamente. Esta es una fibra natural, así que vamos a mantener el aspecto rústico de toda la obra. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.